Santiago se quedó helado en el umbral de la cabaña, sin poder creer lo que veía. En su casa, en la abandonada cabaña de su abuelo, donde ningún ser humano había puesto un pie en muchos años, estaba sentada una muchacha. Tenía el pelo revuelto, vestía con pieles de animales y sus ojos eran los de una fiera salvaje. Detrás de ella, 3 lobos se pusieron de pie. Su dedo estaba en el gatillo. El cañón de la escopeta apuntaba al hocico gris, pero no podía disparar, porque la muchacha lo miraba con una furia y un dolor tales que parecía que no había invadido una cabaña, sino su alma. ¿Quién eres tú?, exhaló él. Ella levantó una mano. Simplemente la levantó, sin palabras, sin una orden, y los lobos se detuvieron. En ese momento, Santiago comprendió que su vida de ermitaño acababa de terminar. Algo completamente diferente, algo imposible, había comenzado. Santiago cerró la puerta de su apartamento en la ciudad por última vez. 32 años de vida cabían ahora en una mochila raída y una vieja bolsa de lona militar. Todo lo demás había quedado en el pasado, junto con la empresa que había construido durante 7 años, con la esposa que se marchó justo después del colapso y con los amigos que le dieron la espalda cuando el exitoso empresario se convirtió en un hombre común sin dinero ni perspectivas. No valen nada, murmuró, subiendo al autobús que se dirigía al norte. Tardó 3 días en llegar a su tierra natal. Autobuses, aventones y los últimos 10 kilómetros a pie por un camino forestal cubierto de maleza. El final de agosto lo recibió con un viento cálido y el aroma de los pinos. La sierra se abrió ante él, como si aceptara de vuelta al hijo pródigo. La cabaña de su abuelo se alzaba al borde de un claro, casi oculta por las espesas ramas. Inclinada, con el techo medio derrumbado y las ventanas rotas. Tenía un aspecto desolador. El abuelo había muerto 9 años atrás. Y desde entonces, ningún familiar se había ocupado de su vivienda. Él mismo no había vivido mucho allí, pasaba más tiempo en el pueblo, pero Santiago recordaba cómo venían aquí durante su infancia. ¿Qué tal, viejita?, dijo Santiago, posando la mano sobre los troncos agrietados. ¿Me darás refugio? Las primeras 2 semanas se dedicaron a reparaciones básicas. Santiago reemplazó el techo con unas láminas que a duras penas había acarreado desde el pueblo más cercano. Arregló la estufa de leña. El abuelo le había enseñado a hacerlo en su niñez. Durante las vacaciones de verano, puso vidrios nuevos, calafateó las grietas con musgo, revisó la chimenea. Sus manos, acostumbradas al teclado y al ratón del ordenador, se llenaron de callos. La espalda le dolía por el trabajo desacostumbrado, pero con cada día que pasaba, Santiago sentía que algo en su interior se relajaba, se liberaba. Aquí, en la sierra, no había lugar para la traición y la decepción. Aquí solo estabas tú, un hacha y el bosque infinito. Septiembre trajo los primeros fríos. Santiago aprendía a vivir de nuevo. Aprendía a encender una fogata en cualquier clima, a cocinar comida sencilla con granos y enlatados, a poner trampas para conejos. La vieja escopeta de 2 cañones de su abuelo colgaba sobre la puerta. Santiago recordaba cómo su abuelo le enseñó a disparar y un día se decidió a ir de casa. La primera vez regresó con las manos vacías, pero con una sensación de libertad absoluta. La segunda vez trajo una codorniz. A finales de septiembre ya podía abatir un conejo, aunque fallaba más de lo que acertaba. Octubre tiñó la sierra de oro y carmesí. Santiago almacenaba leña para el invierno, cortaba, partía y apilaba los troncos bajo un cobertizo. El trabajo le consumía todas las fuerzas, pero le producía una extraña satisfacción. Por las noches se sentaba junto a la estufa, bebía café de olla de una vieja taza de su abuelo y miraba el fuego. Pensaba en el pasado cada vez menos. El futuro no le preocupaba en absoluto, pero había algo extraño. Santiago comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban en la imagen de una casa abandonada. Los leños en la esquina estaban apilados ordenadamente cuando llegó. Varias veces desapareció comida del saco de granos que estaba afuera. Una mañana descubrió en el suelo unas marcas extrañas, como si alguien con garras hubiera caminado por la cabaña. Un oso, reflexionó Santiago en voz alta, examinando los arañazos. No, un oso lo habría destrozado todo. Revisó la puerta. No había señales de que la hubieran forzado. Las ventanas estaban intactas, pero la sensación de la presencia de alguien no lo abandonaba. A veces, al volver de cazar, sentía que alguien más había estado allí hacía muy poco. El olor no era del todo común. Algo salvaje, animal, pero no amenazante. Santiago reforzó el cerrojo de la puerta.
pero las extrañas señales seguían apareciendo. Casi se había acostumbrado a la idea de que la cabaña no era del todo suya. Noviembre llegó con un frío de verdad. El termómetro fuera de la ventana marcaba 5 grados bajo cero por las mañanas. Cayó la primera nieve, ligera y esponjosa, cubriendo la sierra con un manto blanco. Santiago se puso un grueso jorongo de su abuelo, tomó la escopeta y fue a revisar las trampas. El día fue bueno. 2 conejos y una codorniz. Una buena captura. Santiago caminaba de regreso, tarareando algo para sí mismo. 2 meses en la sierra lo habían cambiado. Le había crecido la barba. Las manos se le habían endurecido, pero sus ojos estaban más tranquilos. Casi no recordaba la ciudad. Al acercarse a la cabaña, Santiago notó humo saliendo de la chimenea. Extraño, murmuró, frunciendo el ceño. La estufa ya debería haberse enfriado. Empujó la puerta. Cedió fácilmente. El cerrojo estaba quitado desde dentro. Dentro de la cabaña hacía calor. La estufa ardía con un fuego parejo. Sentada a la mesa, de espaldas a la puerta, había una muchacha. Su cabello oscuro, revuelto y sucio, le caía sobre los hombros. Su ropa, unos harapos de pieles de animales, estaba toscamente cosida con tendones. Se giró al oír el sonido de sus pasos. Santiago se quedó petrificado en el umbral. La muchacha era joven, de unos 18 o 19 años, pero sus ojos miraban con la cautela de un animal salvaje, oscuros, almendrados. Estudiaban al recién llegado sin parpadear. Su rostro tenía rasgos indígenas, pómulos altos, la piel morena y curtida por el viento. ¿Quién eres?, exhaló Santiago, sin terminar de asimilar lo que estaba sucediendo. ¿Qué haces en mi cabaña? La muchacha se levantó con un movimiento brusco, casi un salto. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, nada parecidos a los de un humano. ¿Y tú quién eres?, preguntó ella con voz grave y un acento marcado. ¿Por qué has venido aquí? ¿Tu casa?, repitió Santiago, sacudiendo la cabeza con perplejidad. Esta es la cabaña de mi abuelo. La construyó hace 40 años. Y tengo todo el derecho. No terminó la frase. Detrás de la muchacha, desde el rincón oscuro de la cabaña, surgieron 3 lobos. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los lobos eran grandes, grises, con ojos amarillos. No gruñían, pero su postura no dejaba lugar a dudas. Un paso en falso y atacarían. El lobo del medio, el más grande, enseñaba los colmillos. «Dios mío», susurró Santiago, levantando lentamente la escopeta. «No te atrevas», gritó la muchacha, extendiendo un brazo. «No les dispares». Su voz estaba tan llena de furia y desesperación que Santiago se quedó inmóvil, el dedo en el gatillo, el cañón apuntando al lobo del medio, pero no podía disparar. Algo en los ojos de la muchacha lo detuvo. «¿Quién diablos eres?», preguntó lentamente, sin bajar el arma. «¿Y por qué estos lobos te obedecen?». La muchacha lo miró durante un largo rato, evaluándolo, y luego bajó lentamente el brazo. «Soy Citlali», dijo simplemente. «He vivido aquí los últimos 4 años. Cada invierno. Esta es mi casa». Los lobos dieron un paso adelante. El del medio gruñó, un sonido bajo y gutural. Santiago retrocedió instintivamente un paso. Citlali levantó la mano. Simplemente la levantó, sin palabras, sin una orden, y los lobos se detuvieron. El gruñido cesó. Se sentaron sobre sus patas traseras, sin apartar de Santiago sus miradas vigilantes. «Te obedecen», exhaló Santiago, bajando lentamente la escopeta. «Nunca los lobos salvajes no obedecen a los humanos. Es imposible». «Es posible», respondió Citlali secamente. Estaban de pie, uno frente al otro. Un hombre con una escopeta y una muchacha con lobos. Afuera aullaba el viento. Comenzaba una ventisca. Dentro de la cabaña, la leña crepitaba en la estufa. Y en algún lugar profundo de su ser, Santiago comprendió que su vida de ermitaño acababa de terminar. «Vamos», empezó con cautela. «Sentémonos. Tomemos un té y me cuentas quién eres y de dónde vienes». «De acuerdo». Citlali lo miró durante un minuto más. Luego asintió lentamente. Santiago puso 2 tazas de té caliente sobre la mesa. Le temblaban ligeramente las manos. La adrenalina todavía corría por sus venas. Los 3 lobos yacían junto a la estufa, sin quitarle los ojos de encima. Citlali estaba sentada en un banco, con las piernas cruzadas al estilo turco, sosteniendo la taza con ambas manos. «Entonces»,
¿Dices que tu abuelo también vivía aquí? Comenzó Santiago con cautela, sentándose frente a ella. Pero eso es imposible. Mi abuelo construyó esta cabaña y siempre ha pertenecido a nuestra familia. Citlali tomó un sorbo de té e hizo una mueca. Estaba demasiado caliente. Sus movimientos eran bruscos. A tirones, como los de un animal asustado. Tu abuelo la construyó, dijo secamente. Pero antes de morir, vivía en el pueblo. Y aquí vivíamos nosotros. Yo y mi abuelo. Él era guardabosques. ¿Guardabosques? Repitió Santiago, frunciendo el ceño. Espera, ¿estás hablando de Don Mateo, el viejo rarámuri que trabajaba en esta zona? Citlali asintió. Sí, Mateo, mi abuelo. Santiago se reclinó en el banco, frotándose las sienes. El rompecabezas comenzaba a encajar. Recordó las historias de su abuelo sobre un viejo guardabosques que le ayudó a construir la cabaña, que vivía cerca en su propia casita. Luego, esa casita se quemó y su abuelo le ofreció a Mateo que se mudara con él. ¿Tu abuelo? ¿Mateo murió cuando tenías cuántos años? Preguntó Santiago en voz baja. 14, respondió Citlali, mirando su taza. Su corazón se detuvo en invierno. Lo encontré por la mañana. No despertó. Su voz se mantuvo firme, pero Santiago captó un temblor casi imperceptible, un dolor escondido en lo más profundo. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. ¿Y qué pasó después? Citlali tomó otro sorbo de té y dejó la taza sobre la mesa. Uno de los lobos, el más joven, con pelaje rojizo en el lomo, se levantó y se acercó a ella. Instintivamente, ella bajó la mano y le rascó detrás de la oreja. El lobo cerró los ojos con satisfacción. Vinieron personas de la ciudad, comenzó lentamente, eligiendo las palabras. Trabajadores sociales. Dijeron que no podía vivir sola, que era una niña. Me llevaron a una casa hogar. ¿A qué ciudad? Precisó Santiago. A Creel, respondió Citlali. A 50 kilómetros de aquí. Se estremeció, como si recordara algo desagradable. Allí siempre había problemas, continuó en voz baja. Peleas. Discusiones. Los cuidadores gritaban. Los niños eran malos. Una niña me robó una foto de mi abuelo. La golpeé. Me castigaron. Santiago escuchaba en silencio, imaginando a la niña rarámuri, criada en la sierra con su abuelo guardabosques, de repente arrojada a una casa hogar de ciudad con sus reglas crueles y su jerarquía. Me escapaba, dijo Citlali. Muchas veces. Volvía al bosque. Aquí podía respirar. Y un día te encontraste con los lobos, sugirió Santiago. Citlali asintió. Sus ojos se suavizaron al hablar de los lobos. Tenía 15 años. Era primavera. Me escapé de la casa hogar. Caminaba por el bosque y oí un quejido. Seguí el sonido. Encontré a un lobo en una trampa. Se cayó, acariciando al lobo rojizo. Él apoyó el hocico en sus rodillas. ¿Era él? Preguntó Santiago, señalando al lobo con la cabeza. No, era su padre, el líder de la manada. Un gran lobo gris con una cicatriz en el hocico. La trampa le había atrapado la pata. Gruñía. Enseñaba los dientes. Pero vi el dolor en sus ojos. ¿Y lo liberaste? Preguntó Santiago con incredulidad. A un lobo salvaje. Pudo haberte matado. Citlali lo miró con una ligera sorpresa, como si no entendiera cuál era el problema. Le dolía, dijo tranquilamente. Sabía cómo abrir la trampa. Mi abuelo me enseñó. Le eché mi chaqueta encima para que no me mordiera. Abrí la trampa y me alejé. Me miró durante mucho tiempo. Luego se fue al bosque. ¿Y eso fue todo? Preguntó Santiago. ¿Simplemente se fue? Sí, asintió Citlali. Pero después lo volví a ver. Y otra vez. Y otra vez. La manada dejó de temerme. Me reconocían. Me dejaban acercarme. El líder recordaba. Santiago negó con la cabeza, sin acabar de creer lo que oía. Pero los lobos junto a la estufa, tumbados pacíficamente en una vivienda humana, eran la prueba viviente de sus palabras. Me devolvían a la casa hogar, continuó Citlali, y su voz se endureció cada vez. Pero volvía a escapar. Luego tuve una gran pelea con una maestra. Dijo que yo era una salvaje, que mi lugar estaba en una jaula. Me encerraron en una habitación. No me dejaron salir durante 2 días. Sus dedos se cerraron en puños. Me escapé por la ventana, dijo en voz baja. Un segundo piso. Salté. Y no volví. Nunca más. ¿Te quedaste a vivir en el bosque a los 15 años? ¿Sola? Preguntó Santiago,
conmocionado. No estaba sola, corrigió Citlali, acariciando al lobo. Con la manada. Me aceptaron. El líder me permitió ir con ellos. Cazar, dormir a su lado. Me convertí en parte de la manada. Hablaba de ello con tal naturalidad, como si se tratara de la cosa más normal del mundo. Mi abuelo me enseñó muchas cosas, continuó, como poner trampas, como encontrar agua, qué plantas se pueden comer, cómo hacer fuego. Leía sus libros sobre la sierra, muchos libros. Sabía cómo sobrevivir, pero en invierno, empezó Santiago. En invierno en la sierra hace 30 grados bajo cero. ¿Cómo? En invierno fue duro, le interrumpió Citlali. Muy duro. El primer invierno casi muero. Los lobos me ayudaron, me daban calor, me traían comida, pero necesitaba un hogar, un lugar cálido. Miró la cabaña a su alrededor. Recordé esta cabaña. Vine aquí. La puerta estaba cerrada, pero una ventana estaba rota. Entré. Encendí el fuego en la estufa. ¿Y los lobos te siguieron? ¿Entraron en la cabaña? Se sorprendió Santiago. Al principio tenían miedo, admitió Citlali. Se quedaron mucho tiempo en el umbral, pero hacía mucho frío. Entraron. Se tumbaron junto a la estufa. Les gustó el calor. Al año siguiente, ya venían solos en otoño. Esperaban a que abriera la puerta. Santiago miró a los lobos junto a la estufa. Yacían tranquilos, como si estuvieran en casa. Uno incluso bostezó, mostrando unos colmillos impresionantes. Los últimos 4 años, continuó Citlali en voz baja. Hemos pasado el invierno aquí. Llegamos en otoño. Nos vamos al bosque en primavera. Es nuestra casa, nuestra guarida de invierno. Levantó la vista hacia Santiago. Por eso no entiendo por qué has venido. Esta es mi casa, la casa del abuelo Mateo. Y también la casa de mi abuelo, replicó Santiago suavemente. Eran amigos. Por lo que recuerdo. Citlali guardó silencio, meditando sus palabras. Él se sirvió más té, evaluando la situación. Una muchacha que había vivido 5 años en el bosque con una manada de lobos. Una historia increíble. Pero ella estaba sentada frente a él, viva, real. Y los lobos junto a la estufa eran reales. Escucha. Citlali empezó con cautela. Entiendo que estás acostumbrada a vivir aquí en invierno. Y no quiero echarte. La cabaña es grande. Hay sitio para los dos. Y para tus amigos también. Señaló a los lobos con la cabeza. Intentemos convivir. El invierno es largo y frío. Juntos será más fácil. Yo puedo cazar, cocinar, hacer reparaciones. Tú conoces la sierra mejor que yo. Podemos ayudarnos mutuamente. Citlali lo miró durante un largo rato, estudiándolo. Santiago vio como los pensamientos, las dudas, los cálculos pasaban por sus ojos. Los lobos, dijo finalmente, nunca han vivido con otro humano. Solo conmigo. No sé si te aceptarán. Les enseñaremos, propuso Santiago con una sonrisa cautelosa. Juntos les enseñaremos. Citlali miró a los lobos. Ellos le devolvieron la mirada, como si mantuvieran una conversación silenciosa. Finalmente, ella asintió. Intentémoslo, dijo secamente, pero si no te aceptan, tendrás que irte. Trato hecho, aceptó Santiago, extendiendo la mano. Citlali miró la mano extendida con perplejidad, luego la estrechó con vacilación. El apretón de manos fue firme, casi doloroso. Afuera, la ventisca arreciaba. En la estufa, la leña crepitaba. En la cabaña construida por 2 viejos amigos. Ahora vivían sus nietos. Y 3 lobos, que dormían plácidamente junto al fuego, como si fueran perros corrientes. Santiago terminó su té y pensó que su vida de ermitaño había dado un giro completamente inesperado. La primera mañana de vida en común comenzó con un gruñido. Santiago se despertó por un sonido bajo y gutural. Abrió los ojos y se encontró justo delante de su cara con un hocico de lobo enseñando los dientes. El gran lobo gris, el que era el líder, estaba de pie sobre él, sin parpadear. Sus ojos amarillos lo miraban fijamente. Tranquilo, se oyó la voz de Citlali desde algún lugar más arriba. No te muevas bruscamente. Santiago se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, pero intentó respirar con calma. El lobo siguió mirándolo, como evaluándolo. Luego, se apartó lentamente y volvió junto a la estufa. Te estaba poniendo a prueba, explicó Citlali, bajando de la repisa de la estufa. ¿Dónde dormía? Miraba si eras peligroso. ¿Y cuál es el veredicto? Preguntó Santiago, sentándose con cuidado en su banco.
De momento no le gustas, respondió ella honestamente, pero tampoco eres un enemigo. Eres tolerable. Una excelente manera de empezar el día, murmuró Santiago, frotándose la cara con las manos. Los días siguientes fueron como caminar por un campo de minas. Los lobos seguían cada uno de sus movimientos. Si se levantaba bruscamente, ellos saltaban, tensándose. Si se acercaba demasiado a Citlali, gruñían a modo de advertencia. Cuando cogía el hacha para cortar leña, el lobo mediano, el más desconfiado, lo seguía con la mirada hasta la puerta. ¿Creen que te voy a hacer daño?, preguntó Santiago al tercer día, después de recibir otro gruñido por intentar pasarle a Citlali un plato de comida. No te conocen, se encogió de hombros la muchacha. Para ellos eres un extraño, hasta que demuestres lo contrario. ¿Y cómo lo demuestro? Demuestra que eres parte de la manada, respondió Citlali simplemente. Santiago comenzó a observar, a estudiar. Se dio cuenta de que los lobos se comunicaban entre sí casi sin sonidos. Una mirada, un giro de cabeza, la posición de las orejas, el movimiento de la cola, todo tenía un significado. El lobo más grande era tranquilo, seguro de sí mismo. El mediano, más pequeño, era nervioso, agresivo, siempre alerta. El tercero, el más joven con el lomo rojizo, era curioso y a menudo se acercaba más que los otros. ¿Cómo se llaman?, le preguntó Santiago a Citlali durante la cena. La muchacha frunció el ceño, buscando las palabras. No tienen nombres como los humanos. Yo los llamo a mi manera. El gris, el grande, el oscuro, el mediano, el rojo, el joven. Muy original, sonrió Santiago. A ellos les da igual, se encogió de hombros Citlali. Saben quién es quién. Santiago empezó a imitar algunos de sus comportamientos. No miraba a los lobos directamente a los ojos. Eso era un desafío. Se movía con suavidad, sin brusquedad. Cuando traía carne de la casa, primero les daba una parte a los lobos, y luego se servía a él y a Citlali. Demostraba que respetaba la jerarquía. El gris fue el primero en empezar a aceptarlo. Después de una semana, dejó de levantarse cuando Santiago se movía por la cabaña. Unos días más tarde, le permitió pasar a su lado sin gruñir. El rojo resultó ser el más amigable. Un día se acercó por su cuenta. Olió la mano que le tendía y le dejó rascarle detrás de la oreja. El oscuro seguía siendo irreconciliable. Le gruñía a Santiago en cada oportunidad. Lo seguía con una mirada hostil. No confiaba en él. Perdió a su madre por culpa de los humanos, explicó Citlali en voz baja cuando Santiago le preguntó. Unos cazadores furtivos la mataron hace 3 años. Él lo recuerda. Odia a los humanos. Excepto a ti. Entonces lo entiendo, asintió Santiago, mirando con respeto al lobo receloso. La primera cacería juntos ocurrió 2 semanas después. Santiago se disponía a ir a revisar las trampas cuando Citlali lo detuvo. Espera, dijo. Iremos contigo. Te mostraremos cómo cazamos. ¿Vosotros?, repitió Santiago. En lugar de responder, Citlali se puso su chaqueta de pieles y salió de la cabaña. Los lobos la siguieron. Santiago cogió su escopeta y fue tras ellos. En el bosque, Citlali se transformó. Sus movimientos se volvieron aún más bruscos, más rápidos. Olfateaba el aire, escuchaba atentamente. Hacía un gesto con la mano y los lobos la entendían sin palabras. Se dispersaron en abanico, moviéndose en silencio sobre la nieve. Allí, susurró Citlali, señalando hacia un denso pinar. Un venado. Joven. ¿Cómo lo sabes?, se sorprendió Santiago. Las huellas. El olor. El gris me lo mostró, respondió ella. Como si fuera obvio. Los lobos comenzaron a acorralarlo. Santiago observaba, asombrado por su coordinación. El gris y el oscuro se acercaron por los flancos. El rojo se quedó atrás. No se apresuraron, cerrando pacientemente el círculo. Citlali le indicó a Santiago con un gesto donde debía ponerse. Correrá hacia aquí, susurró la muchacha. Prepárate. Pasó 1 minuto. 2. Luego, Santiago oyó el crujido de las ramas. Un venado joven y asustado saltó a un claro. Detrás de él, el gris trotaba sin prisa, dirigiéndolo exactamente hacia Santiago. Santiago levantó la escopeta. Apuntó. El disparo resonó en el silencio del bosque. El venado cayó. Los lobos fueron los primeros en acercarse, olfateando la presa. El gris levantó el hocico y emitió un aullido corto, un sonido de victoria. El rojo se unió. Incluso el oscuro se sumó al coro.
Bien, dijo Citlali, acercándose a Santiago. Disparaste con precisión. No sufrió. Gracias, exhaló Santiago, todavía procesando lo que había visto. Cazáis como una sola unidad. Somos una sola unidad, respondió Citlali simplemente. Despiezaron el animal en el lugar. Santiago les dio a los lobos las vísceras y parte de la carne. Se lo merecían. El resto lo llevaron a la cabaña. Por la noche, mientras cenaban venado asado, incluso el oscuro miraba a Santiago con un poco menos de hostilidad. Unos días después ocurrió un incidente divertido. Santiago se despertó por la mañana y descubrió que una de sus botas había desaparecido. La otra estaba junto a la puerta, pero la primera no estaba. Buscó por toda la cabaña. Nada. Citlali, ¿no has visto mi bota?, preguntó. La muchacha miró a los lobos. El rojo estaba tumbado junto a la estufa y desviaba la mirada con esmero. Rojo, dijo Citlali con severidad. El joven lobo gimió con tono culpable. ¿Qué hizo? No entendió Santiago. Vamos, suspiró Citlali. Salieron al patio. El rojo se dirigió a regañadientes hacia la pila de leña y escarbó en la nieve con la pata. De allí asomó el borde de la bota. ¿La escondió?, se asombró Santiago, desenterrando la bota de la nieve. Le gusta jugar, explicó Citlali con una leve sonrisa. La primera sonrisa que Santiago le veía. Aún es joven. Le gusta esconder cosas. Luego las encuentra. Es un juego. Santiago miró al rojo. Estaba sentado con aire culpable, con la cola entre las patas. Pero en sus ojos bailaban chispas de travesura. Está bien, bribón, sonrió Santiago, rascándole al lobo detrás de la oreja. Pero no toques más mis cosas. Desde ese día, el rojo consideró a Santiago como suyo. Lo seguía a todas partes. Le traía palos. Le ofrecía la cabeza para que lo rascara. Incluso se mudó para dormir más cerca de su banco. Citlali también fue cambiando poco a poco. Los primeros días apenas hablaba. Respondía con monosílabos. Pero con cada noche pasada junto a la estufa, las palabras se hacían más numerosas. Recordaba expresiones olvidadas. Volver a ser humana, como decía su abuelo. A veces comenzaba frases y contaba algo de su infancia. Como su abuelo le enseñó a observar las estrellas. Como ponían trampas juntos. Como le contaba cuentos en Rarámuri. Una noche, Santiago sacó de su mochila un viejo libro, colección de relatos sobre la naturaleza. ¿Quieres que te lea?, le ofreció. Citlali miró el libro con tal avidez en los ojos que Santiago comprendió que extrañaba la lectura. Las palabras. El mundo humano al que había renunciado. Quiero, susurró ella. Santiago leía en voz alta. Y Citlali escuchaba con los ojos cerrados. Los lobos dormitaban junto a la estufa. Afuera aullaba la ventisca, y en la pequeña cabaña perdida en la sierra, nacía gradualmente algo nuevo. Todavía no era una familia. No eran simplemente vecinos. Era algo intermedio entre lo humano y lo lobuno. Su propia manada, donde había lugar para humanos y bestias. Gracias, dijo Citlali cuando Santiago terminó el capítulo. Había olvidado cómo se sentía. Escuchar historias. Entonces leeré cada noche, prometió Santiago. Ella sonrió por segunda vez en todas esas semanas. Y Santiago pensó que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Incluso cuando el oscuro le gruñó antes de dormir, ya por costumbre, sin mucha malicia. Diciembre convirtió la sierra en un reino de nieve y hielo. El termómetro fuera de la ventana marcaba menos 25 grados centígrados y por las noches bajaba a menos 30 grados centígrados. Pero dentro de la cabaña se estaba cálido y acogedor. La estufa ardía casi las 24 horas del día. Santiago había preparado leña de sobra. La vida había establecido su propio ritmo. Santiago se despertaba primero. Encendía la estufa. Ponía agua para el café. Citlali bajaba de la repisa de la estufa, donde dormía al calor. Se lavaba la cara con nieve, rechazando el agua tibia, diciendo que estaba más acostumbrada así. Los lobos salían, recorrían el territorio, comprobando si había aparecido algún extraño durante la noche. Hoy vamos de caza, anunció Citlali una mañana, masticando un trozo de carne seca. El gris encontró rastros de un ciervo grande. ¿Un ciervo grande?, repitió Santiago, dejando de limpiar su escopeta. Es una presa seria. La manada puede con él, respondió ella con confianza. Tú solo dispara cuando te diga. Salieron después del desayuno y regresaron al atardecer, arrastrando en un trineo improvisado el cuerpo de un ciervo joven. Santiago estaba agotado, pero satisfecho. Citlali resplandecía,
La caza había sido un éxito. Los lobos corrían a su lado, contentos y saciados. Habrá carne para 2 semanas, calculó Santiago, ayudando a despiezar el animal. Si la conservamos bien, la colgaremos para que se congele, asintió Citlali. Afuera hace más frío que en cualquier refrigerador. Colgaron los trozos de carne en ganchos bajo el cobertizo. A los lobos les dieron las vísceras y parte de la pulpa. Se lo merecían. El resto lo guardaron para ellos. Así se distribuyeron las responsabilidades. Citlali y la manada cazaban. Traían la presa. Santiago cocinaba. Se ocupaba de la casa. Reparaba cosas. Mantenía el orden en la cabaña. Ambos cortaban leña. Mantenían el fuego. Vigilaban las provisiones. Las noches se convirtieron en un momento especial. Después de la cena, cuando sus estómagos estaban calientes por la comida y la leña crepitaba en la estufa, Santiago sacaba los libros. Había traído consigo una pequeña biblioteca, clásicos, novelas de aventuras, colecciones de cuentos. Citlali se sentaba en el banco, con las piernas recogidas, envuelta en una piel de animal, y escuchaba. Colmillo blanco de Jack London, anunció Santiago una noche, mostrando un libro gastado. Creo que te gustará. ¿De qué trata?, preguntó Citlali, mirando la portada con curiosidad. Sobre un lobo que casi se convierte en perro, y sobre el hombre que lo domesticó. Citlali frunció el ceño. A los lobos no se les puede domesticar, objetó. No son perros. Escucha primero, sonrió Santiago. Luego decides. Él leía, y ella escuchaba, conteniendo la respiración. Los lobos yacían junto a la estufa. Incluso ellos parecían prestar atención al relato. Cuando Santiago llegó al momento en que Colmillo Blanco es golpeado por primera vez por los humanos. Citlali se estremeció. Los humanos son crueles, susurró. Mi abuelo decía que los animales son más honestos que las personas. Un animal mata para comer. Un hombre mata porque puede. No todas las personas son así, replicó Santiago suavemente, colocando un marcapáginas. También hubo quienes salvaron a Colmillo Blanco, quienes lo amaron. Hay pocos de esos, respondió Citlali con obstinación, pero algo cálido brilló en sus ojos cuando miró a Santiago. Otra noche, cuando una ventisca rugía afuera y el aullido del viento se mezclaba con el de los lobos a lo lejos, Citlali comenzó a hablar por sí misma. El viejo líder murió el año pasado, comenzó en voz baja, mirando el fuego. Santiago dejó el libro a un lado, comprendiendo que en ese momento era más importante escuchar. ¿Cómo ocurrió?, preguntó con cautela. Cazadores furtivos, respondió Citlali secamente, y en su voz sonó tanto odio que Santiago se estremeció. Le dispararon en primavera. Estaba defendiendo a una loba con sus cachorros. No pudo escapar. Se cayó, acariciando al gris, que yacía a su lado. Lo encontré en el bosque, continuó después de una pausa. Todavía respiraba. Me miraba. Sostuve su cabeza en mi regazo hasta que murió. Supo que estaba con él, que no estaba solo. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no caían. Luego la manada se reunió, dijo Citlali en voz baja. Aullaron toda la noche, despidiéndose del líder. Y por la mañana, el gris se me acercó. Inclinó la cabeza y me demostró que ahora él lideraba la manada, pero que yo debía estar con ellos. Que yo también debía ser la líder. Entonces, tú, empezó Santiago. Soy la líder de la manada, confirmó Citlali, mirándolo a los ojos. El gris es el líder de los lobos. Yo soy la líder de los humanos. Juntos guiamos a la manada. Así lo decidieron los lobos. Santiago la miraba con asombro. Una chica de 19 años, convertida en líder de una manada de lobos. Era increíble, pero era la verdad. Es una gran responsabilidad, dijo él con seriedad. Sí, asintió Citlali. Soy responsable de cada uno de ellos. Del gris, del oscuro, del rojo, de todos los que están en la manada. Debo encontrarles comida, protegerlos del peligro, llevarlos a un lugar cálido en invierno. Lo miró. Ahora también soy responsable de ti. Eres parte de la manada. Entonces yo también soy responsable de vosotros, respondió Santiago, extendiendo la mano. Citlali miró su mano y luego la tomó. Se quedaron así, tomados de la mano, mirando el fuego. Los lobos dormitaban junto a la estufa. La ventisca aullaba afuera, pero en la cabaña había calor y seguridad. A finales de diciembre ocurrió un evento que derritió el último hielo entre Santiago y la manada. Una noche, alguien arañó la puerta.
Santiago abrió y vio a una loba desconocida, gris, con el pecho blanco, delgada. «Es blanca», dijo Citlali, acercándose a la puerta. «Es de una manada vecina. Pide permiso para calentarse». «¿De una manada vecina?», se sorprendió Santiago. «¿Pero no es que las manadas siempre son enemigas?». «El gris le permitió pasar el invierno cerca», explicó Citlali. «No tiene su propia guarida. Sus cachorros se congelarían». La loba entró con cautela, manteniéndose junto a la pared. Sus cachorros corrían tras ella. Citlali extendió una vieja piel junto a la estufa. Blanca se acostó y los cachorros se acurrucaron inmediatamente a su lado. La manada recibió a los invitados con calma. El gris olfateó a la loba. El rojo observaba con curiosidad a los jóvenes cachorros. Incluso el oscuro no se opuso. «¿Puedo?», empezó Santiago, mirando a los cachorros. «¿Puedo acariciarlos?». Citlali miró a Blanca. La loba lo observaba con recelo, pero no gruñía. «Lentamente», advirtió Citlali. «Muéstrale la mano primero. Deja que la huela». Santiago se arrodilló. Extendió la mano. Blanca la olfateó durante un largo rato, con atención. Luego apartó la cabeza. Una señal de consentimiento. Santiago acarició con cuidado a uno de los cachorros. El pequeño abrió los ojos. De un azul turbio. No amarillos. Miró a Santiago y le dio un empujoncito con el hocico en la palma de la mano. «Dios mío», susurró Santiago, sintiendo que algo se conmovía en su pecho. Citlali se sentó a su lado y acarició al otro cachorro. «La primera vez que sostuve a un cachorro de lobo», dijo Citlali en voz baja, «comprendí que no podría abandonarlos, que eran mi familia, la única familia que tengo». Sus miradas se encontraron. En los ojos de Citlali había algo nuevo, algo cálido, desprotegido. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. Quería decir algo importante, pero no sabía cómo encontrar las palabras. El cachorro gimió. El momento pasó. Citlali fue la primera en apartar la mirada y volver su atención a los cachorros y su madre. Santiago hizo lo mismo. Se quedaron sentados junto a la estufa durante mucho tiempo, en silencio, pero juntos. Sus hombros casi se rozaban. Ninguno se atrevía a dar el siguiente paso, pero ambos entendían que entre ellos había algo más que simple supervivencia. «Gracias», susurró Citlali antes de dormir, «por estar aquí». «Gracias a ti», respondió Santiago, «por aceptarme». Se fueron a sus respectivos lugares para dormir. Citlali se subió a la repisa de la estufa. Santiago se acostó en su banco. Los lobos se acomodaron en el suelo. Blanca y sus cachorros dormitaban aparte, pero a salvo. Afuera arreciaba la ventisca, pero en la pequeña cabaña perdida en la sierra hacía calor. Y por primera vez en muchos años, tanto Santiago como Citlali se durmieron con la sensación de no estar solos, de que había alguien importante, alguien a quien necesitaban, alguien que se había convertido en parte de su alma. Simplemente, aún no sabían cómo llamarlo. Marzo llegó de repente, como si la naturaleza se hubiera cansado del invierno y decidiera acelerar el tiempo. Una mañana, Santiago se despertó con un sonido inusual, el goteo del deshielo. El agua corría por el techo, cayendo con un tintineo sobre la nieve derretida. «Primavera», dijo Citlali, de pie junto a la ventana. Su voz era extraña, tensa, ansiosa. Santiago se acercó a ella. Afuera, la nieve se estaba convirtiendo en una papilla gris. Los carámanos se derretían bajo el sol. El termómetro marcaba 3 grados sobre cero, los primeros grados positivos en muchos meses. Los lobos estaban inquietos. El gris caminaba en círculos por la cabaña, gimoteando, acercándose a la puerta. El rojo arañaba el suelo con sus garras. Incluso el oscuro, normalmente tranquilo, estaba nervioso y se quejaba. «¿Qué les pasa?», preguntó Santiago, aunque ya lo adivinaba. «La llamada», respondió Citlali secamente. «La primavera los llama. El bosque los llama. Tienen que irse». «¿Irse?», repitió Santiago, sintiendo que algo se le encogía en el pecho. «Pronto». Citlali no apartaba la vista de la ventana. «Muy pronto». Los días siguientes estuvieron llenos de una extraña tensión. Los lobos apenas estaban en la cabaña. Desaparecían en el bosque. Regresaban solo al atardecer, cansados pero satisfechos. Citlali iba con ellos. Pasaba días enteros en la sierra. «Están revisando el territorio», le explicó a Santiago durante la cena, «buscando el mejor lugar para hacer una guarida. Necesitan encontrar un sitio seguro». «¿Y tú?», empezó Santiago y se detuvo. «¿Te irás con ellos?».
Citlali no respondió. Simplemente miró su plato, masticando la carne en silencio. Pasó otra semana. La nieve se derretía cada vez más rápido. Los ríos se liberaban, rompiendo el hielo. El aire olía a frescura y libertad. Las aves regresaban del sur, llenando el bosque con sus cantos y graznidos. Santiago veía cómo cambiaba Citlali. Se volvía cada vez más inquieta, distante. Hablaba menos. Miraba más a menudo por la ventana hacia el bosque. Sus movimientos se volvían más bruscos, de una rapidez animal. «¿Te vas a ir?», dijo él una noche. No fue una pregunta, sino una constatación. Citlali estaba sentada junto a la estufa, remendando su chaqueta de pieles. Sus manos se detuvieron. «No lo sé», susurró. «No lo sé, Santiago». Él se sentó a su lado y tomó su mano con delicadeza. Estaba cálida, con callos ásperos. «Dime qué sientes», le pidió suavemente. Citlali guardó silencio durante un largo rato. Luego empezó a hablar. Y las palabras fluyeron como si se hubiera roto una presa. «Siento el bosque. Me llama cada primavera. Me llama. Me dice, ven. Eres libre. Corre. Caza. Vive como un lobo». Durante 5 años obedecí esa llamada. Durante 5 años fui parte del bosque. Levantó la vista hacia él. En sus ojos se reflejaba el dolor y la confusión. «Pero ahora estás tú. Está esta casa. Está el calor. Los libros. Las conversaciones. Hay algo que había olvidado, que pensaba que ya no necesitaba. Y no lo sé». Su voz tembló. «No sé quién soy ahora. Humana o loba. Puedes ser ambas cosas», dijo Santiago, apretando su mano. «Puedes quedarte aquí. Viviremos juntos. Podrás ir al bosque cuando quieras. Pero volverás a casa. Al calor. A mí». Las últimas palabras las pronunció en voz baja, pero con firmeza. Citlali lo miró durante un largo rato. En sus ojos brillaban lágrimas no derramadas. «¿Y la manada?», susurró. «El gris guía a los lobos al bosque. No vivirán aquí en verano. Necesitan libertad. Casa. Espacio. Si me quedo, los traicionaré. Soy su líder. Debo ir con ellos». «No los traicionarás», objetó Santiago. «Les diste refugio en invierno. Los protegiste. Alimentaste. Amaste. Pero tienes derecho a tu propia vida. A elegir». «Un lobo no elige», dijo Citlali con amargura. «Un lobo siempre está con su manada. Pero tú no eres un lobo». Santiago la giró hacia él, mirándola a los ojos. «Eres humana, Citlali. Una humana que se ha escondido de la gente durante demasiado tiempo. No sé qué te hicieron en esa casa hogar. No sé cuánto dolor sentiste, pero sé que mereces algo mejor. Mereces ser feliz». «Soy feliz con los lobos», respondió ella obstinadamente, pero no había convicción en su voz. «¿De verdad?», preguntó Santiago en voz baja. «Entonces, ¿por qué estás llorando?». Citlali se sobresaltó. Se pasó una mano por la cara. Sus dedos se humedecieron. «No estoy llorando», susurró. «Los lobos no lloran, pero los humanos sí lloran», dijo Santiago, atrayéndola hacia él. «Y está bien». Ella no se resistió. Se apretó contra su pecho, y su cuerpo se estremeció con sollozos contenidos. Santiago la abrazó, acariciando su cabello enmarañado, sintiendo como su corazón se rompía por el dolor de ella. Se quedaron así durante mucho tiempo. El fuego en la estufa se extinguía. Los lobos yacían en silencio, como si comprendieran que algo importante estaba sucediendo. «Quédate», susurró Santiago en su cabello. «Por favor, quédate. No quiero perderte». Citlali se apartó y lo miró. Su cara estaba mojada por las lágrimas. «No puedo», susurró. «Debo ir con ellos. Son mi familia. Me salvaron cuando tenía 14 años. No puedo traicionarlos». «No es una traición. Para mí lo es», le interrumpió. «Lo siento, Santiago. Lo siento». Se levantó y se acercó a la ventana. Sus hombros estaban tensos, la espalda recta. «Nos iremos mañana por la mañana», dijo, sin volverse. «Al amanecer». Santiago quiso decir algo, detenerla, convencerla, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Veía la determinación en cada línea de su cuerpo. Había tomado una decisión. La última noche la pasaron en silencio. Citlali recogía sus pocas pertenencias, un cuchillo, un pedernal, una reserva de carne seca. Santiago la observaba, memorizando cada movimiento, cada curva de su silueta a la luz de la estufa. Nadie se fue a dormir.
Se sentaron junto al fuego hasta el amanecer. A veces, sus miradas se cruzaban, y en esos momentos, Santiago veía en los ojos de ella el mismo dolor que lo atormentaba a él. El amanecer llegó gris y frío. Citlali se puso su chaqueta de pieles. Tomó su morral. Los lobos ya estaban en la puerta, listos, impacientes. Adiós. Santiago, dijo en voz baja, sin mirarlo. Gracias por el invierno, por los libros, por todo. No digas adiós, replicó él con voz ronca. Di hasta luego. Citlali finalmente lo miró. Sus ojos estaban secos, pero llenos de una tristeza insoportable. Hasta luego, repitió obedientemente. Dio un paso hacia la puerta. Los lobos la siguieron. El gris se giró en el umbral y miró a Santiago con una larga mirada. El rojo gimió. Incluso el oscuro se detuvo, como si lo estuviera pensando. Vamos, ordenó Citlali. Salieron. La puerta se cerró tras ellos. Santiago corrió a la ventana, observando cómo cruzaban el claro hacia el bosque. Citlali iba delante. Los lobos trotaban a su lado. No se giró ni una sola vez. Simplemente caminó hacia los árboles, hacia la libertad, hacia su mundo de lobos. Se perdieron entre los troncos. La sierra se los tragó, como si nunca hubieran existido. Santiago se quedó en la ventana durante mucho tiempo. La cabaña parecía enorme, vacía, muerta, sin el calor de los lobos junto a la estufa, sin las frases cortas de Citlali, sin la respiración tranquila de la manada dormida. La casa se había convertido en una simple construcción de troncos. Se dejó caer en el banco, agarrándose la cabeza con las manos. Solo ahora se daba cuenta de verdad de cuánto se había encariñado con ella, con la chica salvaje de modales de loba y ojos humanos, la que le había enseñado a ser parte de una manada, a aceptar la vida tal como es, a encontrar calor en las cosas sencillas. Idiota, se susurró a sí mismo. Debería haberla retenido, debería haberle dicho. Pero no lo dijo. No pronunció las palabras que gritaban en su interior. No le confesó que durante el invierno se había enamorado de esa extraña, silenciosa y hermosa muchacha. Y ahora era demasiado tarde. Santiago se levantó. Miró la cabaña vacía. La piel donde dormían Blanca y sus cachorros. El banco donde se sentaba Citlali a escuchar historias. La estufa junto a la que se calentaba la manada. Todo se había ido. Solo quedaba él. De nuevo solo. De nuevo un ermitaño en una cabaña vacía en medio de la sierra. Afuera brillaba el sol de primavera. La nieve se derretía. El goteo del deshielo sonaba. Una nueva vida comenzaba. Pero Santiago solo sentía un vacío inmenso. Durante 3 días, Santiago vivió en completa soledad. El primer día simplemente se sentó junto a la ventana, mirando el bosque, esperando ver siluetas familiares. Pero la sierra permanecía en silencio. Solo el viento susurraba en las copas de los árboles y los pájaros se llamaban unos a otros con diferentes cantos. El segundo día se obligó a levantarse, a salir. La nieve casi se había derretido, dejando al descubierto la hierba del año anterior y la tierra negra. Santiago comenzó a preparar un pequeño huerto. Su abuelo siempre plantaba papas y zanahorias. Decía que en la sierra había que saber cultivar uno mismo. La pala se hundía en la tierra blanda, removiendo terrones. Santiago trabajaba mecánicamente, pero sus pensamientos estaban lejos. Recordaba a Citlali sentada junto a la estufa, escuchando las historias con los ojos cerrados. Recordaba cómo sonreía, raramente, pero con tal sinceridad que el corazón se le encogía. Recordaba su mano en la suya, cálida, confiada. Imbécil, murmuraba para sí mismo, clavando la pala en la tierra. Tenía que habérselo dicho, tenía que confesárselo. Pero se quedó callado, por miedo a asustarla, a ahuyentarla, y ahora ella se había ido, y él se quedaba con palabras no dichas que le quemaban por dentro. El tercer día comenzó con lluvia. Un chaparrón frío de primavera tamborileaba en el techo, convirtiendo los restos de nieve en un lodazal. Santiago se sentó en la cabaña, intentando leer, pero las letras se volvían borrosas ante sus ojos. Todo le recordaba a ella. El banco donde se sentaba. La estufa junto a la que se calentaban los lobos. Incluso el olor en la cabaña todavía olía a animal, a bosque salvaje y a algo sutilmente suyo. Pensó que debía irse, volver a la ciudad, a la gente, a la civilización. Ya no había nada que hacer aquí. El invierno había terminado. Su experimento de ermitaño había fracasado. No encontró la paz, encontró un amor que no supo retener.
La lluvia amainó hacia el mediodía. Santiago salió al porche, respirando el aire húmedo. El bosque olía de maravilla, reviviendo después del largo invierno. En algún lugar, en lo profundo de la sierra, estaba Citlali, viviendo con su manada, cazando, durmiendo bajo las estrellas. Que seas feliz, susurró al vacío. Al menos tú. Y entonces la vio. Citlali estaba de pie en el borde del claro, entre los árboles, mojada por la lluvia, sucia, con el pelo suelto. En sus manos sostenía un conejo, grande y gordo. Miraba la cabaña, y en su rostro se leía la incertidumbre. Santiago se quedó paralizado. El corazón le latió tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. Citlali, exhaló, sin creer lo que veía. Ella dio un paso adelante, luego otro, y después casi corrió hacia el porche. He vuelto, dijo, deteniéndose frente a él. La voz le temblaba. La manada te envía un regalo. Un conejo. Para ti. Le tendió el animal. Santiago lo tomó mecánicamente, sin apartar los ojos de Citlali. Has vuelto, repitió, como si no terminara de entender por qué. Citlali bajó la mirada y luego la volvió a levantar. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Porque te extrañé, susurró. Durante 3 días viví en el bosque, cacé con la manada, dormí bajo un árbol, hice todo lo que había hecho durante 5 años. Su voz se quebró, pero solo pensaba en ti, en la cabaña cálida, en los libros, en tu voz. Me di cuenta de que no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin ti. Las últimas palabras las pronunció en un susurro apenas audible. Santiago dejó caer el conejo en el porche, dio un paso hacia ella y la abrazó con fuerza. Desesperadamente. Citlali se apretó contra él, hundiendo la cara en su hombro. Temblaba de frío o de emoción. Él no lo sabía. Yo también te extrañé, le susurró al oído. 3 días fueron como 3 años. Pensé que me volvería loco. La cabaña estaba vacía sin ti. Todo estaba vacío. Citlali se apartó y lo miró desde abajo. Entonces, ¿quieres que me quede? Quiero, exhaló Santiago. Dios. Claro que quiero. Pero vi la manada, el gris, el rojo, los demás. Ellos lo entendieron, dijo Citlali, y una débil sonrisa apareció en sus labios. El gris es un buen líder. Puede guiar a la manada sin mí. Ya no me necesitan. Pero no me echaron. Me dejaron ir en paz. Me enviaron un regalo. El conejo significa que seguimos siendo familia. Simplemente, yo elijo otro camino. Me eliges a mí, dijo Santiago. No como una pregunta, sino como una afirmación. Sí, asintió Citlali. Te elijo a ti. Él la atrajo hacia sí y la besó. El primer beso fue torpe, inexperto. Citlali claramente no sabía cómo se hacía, pero aprendía rápido. Rodeó su cuello con los brazos y se apretó más contra él. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Tengo que aprender muchas cosas, susurró Citlali. A ser humana, a vivir entre la gente. No sé cómo. Aprenderás, sonrió Santiago, acariciándole la mejilla. Tenemos tiempo. Todo el verano. Toda la vida. Toda la vida, repitió ella, como saboreando las palabras. ¿Eso es mucho tiempo? Muchísimo, le aseguró él. Y quiero pasarla contigo. Si estás de acuerdo. De acuerdo, asintió Citlali y sonrió. Ampliamente. Abiertamente. Verdaderamente feliz. Entraron en la cabaña. Santiago encendió la estufa. Puso a calentar agua para el café. Citlali se sentó en el banco, envuelta en una manta, calentándose. Hablaron del futuro, de cómo Santiago le enseñaría a leer mejor, a escribir, de cómo cuidarían juntos el huerto, de cómo, quizás, irían al pueblo a comprar cosas nuevas. Le tengo miedo a la gente, confesó Citlali. Viví tanto tiempo sin ellos. Estaré a tu lado, prometió Santiago, apretando su mano. Siempre estaré a tu lado. La conversación fue interrumpida por un disparo. Un estallido seco y fuerte rompió el silencio del bosque. Luego otro. Y un aullido de lobo desgarrador. Un aullido de dolor y furia. Citlali se levantó de un salto, tan rápido que volcó el banco. La manada, gritó. Es la manada. Santiago ya estaba agarrando la escopeta, llenándose los bolsillos de cartuchos. Vamos, ordenó. Salieron corriendo de la cabaña hacia el sonido. Citlali corría delante, rápida, ligera, casi sin dejar rastro.
Santiago apenas podía seguirla, abriéndose paso entre los arbustos. Los disparos no estaban lejos. A un par de kilómetros de la cabaña. Llegaron en 10 minutos. Sin aliento y con el corazón desbocado. En un pequeño claro había 2 hombres, ropa de camuflaje, botas altas, escopetas, cazadores furtivos. Uno de ellos apuntaba a los lobos, que los rodeaban en un semicírculo, gruñendo, enseñando los colmillos. Y en la nieve, en un charco de sangre, yacía el rojo. No, gritó Citlali, entrando en el claro. Los cazadores se giraron. Uno de ellos, un joven con la cara sin afeitar, levantó la escopeta en su dirección. Quieta, tonta, aquí hay lobos. Santiago salió detrás de ella, apuntando su escopeta de 2 cañones a los cazadores. Bajen las armas, rugió con una voz que no admitía réplica. Ahora mismo. Los cazadores se quedaron helados. El otro, más viejo, con barba canosa, bajó lentamente su arma. Oye, amigo, ¿qué te pasa? Son lobos salvajes. Estábamos defendiéndonos. Ustedes invadieron su territorio, replicó Santiago con dureza, sin bajar la escopeta, y le dispararon a los míos. A nuestros lobos. ¿Tus lobos? Repitió el joven cazador con incredulidad. ¿Qué locura es esta? Lárguense, dijo Santiago en voz baja, y en su voz sonó tal amenaza que ambos hombres retrocedieron. Lárguense antes de que cambie de opinión. Y no vuelvan por aquí. Estas son mis tierras, mis lobos, mi bosque. Si los vuelvo a ver, dispararé sin previo aviso. Los cazadores se miraron, asintieron y se alejaron rápidamente, mirando por encima del hombro. Los lobos los despidieron con gruñidos, pero no los persiguieron. Cuando los hombres desaparecieron en el bosque, Citlali corrió hacia el rojo. El lobo yacía de costado, respirando con dificultad. La sangre manaba de una herida en el costado. La bala había salido, pero había dañado algo importante. Mi niño, mi rojo, susurraba Citlali, acariciándole el hocico. Aguanta, todo va a estar bien. Santiago se arrodilló a su lado, examinó la herida. Hay que detener la hemorragia rápido y llevarlo a la cabaña. Allí podré vendarlo como es debido. El gris y el oscuro se acercaron. Olfatearon a su compañero herido. El gris gimió. El sonido estaba lleno de angustia. Ayúdame, le pidió Santiago a Citlali. Juntos lo llevaremos. Levantaron al rojo. El lobo pesaba, pero apretó los dientes y no se quejó. Lo llevaron a la cabaña con cuidado, tratando de no sacudirlo. El gris y el oscuro caminaban a su lado, sin separarse ni un paso. La manada estaba de nuevo junta, y esta vez, Santiago era parte de ella, no un extraño, no un invitado, parte de la familia que protege a los suyos con todas sus fuerzas. A cualquier precio. Llevaron al rojo a la cabaña y lo depositaron con cuidado sobre unas pieles extendidas junto a la estufa. El lobo respiraba con dificultad. De su hocico goteaba espuma. La sangre seguía manando de la herida, tiñendo el pelaje gris de un rojo oscuro. Agua, ordenó Santiago, quitándose la chaqueta. Agua hervida, trapos limpios y trae el botiquín del estante. Citlali se movió rápidamente para cumplir sus órdenes. Le temblaban las manos mientras vertía agua de la olla y cogía las vendas. El gris y el oscuro estaban de pie junto a la estufa, sin apartar la vista de su compañero herido. Gimoteaban en voz baja, lastimeramente, un sonido que Santiago nunca les había oído antes. Sujétalo, le dijo Santiago a Citlali cuando regresó. Con fuerza. Esto va a doler. Citlali se acostó al lado del rojo. Le rodeó la cabeza con los brazos y la apretó contra su pecho. El lobo se retorció cuando Santiago comenzó a limpiar la herida. Pero Citlali le susurraba algo en una lengua incomprensible, quizás en rarámuri, o en su propio idioma especial que hablaba con los lobos. Santiago trabajó con rapidez y precisión. Los años pasados cazando con su abuelo le habían enseñado a tratar heridas. Limpió el orificio de la bala, asegurándose de que, efectivamente, había salido. Eso era bueno. No tendría que hurgar dentro. Desinfectó con yodo. El rojo aulló. Intentó liberarse, pero Citlali lo sujetó. Tranquilo, mi niño, tranquilo, susurraba, besándole el hocico. Aguanta un poco más. Solo un poquito. Santiago vendó firmemente la herida, envolviendo el pecho del lobo con varias capas de gasa. Del botiquín sacó unos viejos antibióticos, restos de los que su abuelo guardaba para el ganado. Esto es para animales,
le explicó a Citlali, disolviendo el polvo en agua. Mi abuelo se lo daba a las vacas cuando enfermaban. Debería ayudar contra la infección. ¿Sobrevivirá?, preguntó Citlali, y en su voz había tanto miedo que el corazón de Santiago se encogió. Sobrevivirá, dijo con firmeza, aunque él mismo no estaba seguro. Es fuerte, joven. Los lobos son resistentes. Lo superará. Citlali vertió el medicamento en la boca del rojo. El lobo tragó, tosió, pero lo retuvo. Luego, exhausto, apoyó la cabeza en sus patas y cerró los ojos. Los 2 días siguientes fueron los más difíciles. El rojo yacía inmóvil. Solo levantaba la cabeza de vez en cuando para beber un poco de agua. La fiebre subió. Santiago sentía el calor cuando tocaba el hocico del lobo. La herida se había inflamado a pesar de los antibióticos. Citlali no se apartó de él ni un minuto. Dormía a su lado, abrazando al lobo, compartiendo su calor. Cambiaba los vendajes cuando Santiago le enseñó cómo. Le susurraba palabras de aliento al oído. El gris y el oscuro tampoco abandonaron la cabaña. Yacían cerca. A veces se acercaban y lamían el hocico del rojo. El gris le trajo varias veces trozos de carne, empujándolos hacia la boca del herido. Pero el rojo no podía comer. En la tercera noche, la fiebre bajó. El rojo abrió los ojos. Miró a Citlali con lucidez y luego le lamió la mano. Débilmente. Pero era una señal. Se estaba recuperando. Gracias, le susurró Citlali a Santiago mientras estaban sentados a la mesa tarde en la noche, después de dejar al rojo durmiendo. Lo salvaste. Salvaste a mi familia. Salvé a nuestra familia, corrigió Santiago, cubriendo la mano de ella con la suya. Citlali lo miró, y en sus ojos asomaron las lágrimas. No pude protegerlos, susurró. Yo era la líder. Mi deber es proteger a la manada. Y no pude. Cuando aparecieron los cazadores con escopetas. Fui impotente. Tú los salvaste. No yo. Tú. Su voz se quebró y se cubrió la cara con las manos. Santiago la abrazó, atrayéndola hacia él. Hiciste todo lo que pudiste, dijo en voz baja. Los protegiste durante 5 años. Los alimentaste. Los guiaste a través de los inviernos. Les encontraste refugio. Fuiste más que una líder para ellos. Fuiste una madre, una hermana, una amiga. Pero no pude protegerlos de los humanos. Citlali lo miró con los ojos llorosos. Pensé que bastaba con ser fuerte, rápida, inteligente, pero contra una escopeta no puedo hacer nada. Soy solo una humana débil en una manada de lobos. No eres débil. Débil, le interrumpió, y en su voz sonó la rabia. Contra sí misma, contra el mundo, contra todo a la vez. Si fuera una líder de verdad, un lobo de verdad, podría haberlos protegido. Pero no soy un lobo. Nunca he sido un lobo. Soy una niña que jugaba a ser lobo. Y ahora el rojo casi muere por mi debilidad. Se soltó de su abrazo. Se acercó a la ventana, rodeándose con los brazos. Santiago miró su espalda temblorosa y comprendió que estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. El momento en que las ilusiones se desmoronan y hay que enfrentar la verdad. Citlali, la llamó en voz baja. Mírame. Ella se giró. Tenía la cara mojada por las lágrimas. Tienes razón, dijo Santiago. Y ella se estremeció, sin esperar esas palabras. No puedes protegerlos de hombres con escopetas. Eres humana, y en eso reside tu fuerza, no tu debilidad. ¿Qué fuerza? Sonrió Citlali con amargura. No puedo hacer nada. ¿Puedes amarlos?, la interrumpió Santiago, acercándose a ella. Amarlos de verdad, no como un líder ama a su manada, por instinto de supervivencia, sino como un humano ama a su familia, desinteresadamente, con sacrificio, para siempre. Les diste 5 años de tu vida. Renunciaste a los humanos, a un hogar, a todo, por ellos. Eso no es debilidad, es la mayor de las fuerzas. Citlali guardó silencio, dejando que sus palabras calaran en ella. Pero ahora, continuó Santiago suavemente, necesitan otra cosa. Necesitan un líder que pueda protegerlos de los cazadores furtivos, que les enseñe a evitar las trampas y las escopetas, que guíe a la manada para que sobrevivan en un mundo donde los humanos cazan a los lobos. Tengo que dejarlos, susurró Citlali, y sonó como una confesión. Necesitan un verdadero líder lobo. Sí, asintió Santiago, lo necesitan, pero eso no significa que los traiciones. Significa que los amas lo suficiente como para dejarlos ir. Citlali cerró los ojos.
Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Duele tanto, susurró. No sabía que dejar ir podía doler tanto. Lo sé. Santiago la abrazó de nuevo, apretándola contra sí. Pero a veces el amor es precisamente eso, saber soltar, dar libertad, dar la oportunidad de vivir de verdad. Se quedaron así, abrazados, durante mucho tiempo, con la respiración tranquila de los lobos dormidos y el crepitar de las brasas en la estufa. Al día siguiente, el rojo se puso de pie. Se tambaleaba, apoyándose más en tres patas para no forzar el costado herido. Pero estaba de pie. Se acercó al cuenco de agua y bebió. Luego miró a Citlali y movió la cola, débilmente, pero era un gesto de alegría. «Eres un campeón», susurró Citlali, abrazándolo por el cuello. «Tan fuerte, tan valiente». El gris se acercó al rojo. Lo olfateó, le lamió el hocico y luego miró a Citlali. La miró durante un largo rato, y Santiago vio algo extraño en esa mirada. Una pregunta. Como si el gris preguntara, ¿sigues siendo nuestra líder o es hora de un cambio? Citlali también lo vio. Se levantó, se acercó al gris y se arrodilló frente a él. «Lo sabes, ¿verdad?», le susurró al lobo. «Siempre supiste que yo no era una líder de verdad. Simplemente me dejaste jugar a serlo, porque te salvé una vez, porque fuiste bueno conmigo». El gris no apartó la mirada. Sus ojos amarillos la observaban con sabiduría, con comprensión. «Pero ahora todo ha cambiado», continuó Citlali, y su voz se fortaleció. «Ya no puedo guiaros. He elegido otro camino. Un camino humano. Un camino con él». Señaló a Santiago con un gesto de cabeza. «Tienes que convertirte en el verdadero líder», le dijo Citlali al gris. «Sin mí, guía a la manada. Protégelos. Enséñales a sobrevivir. Tú puedes. Siempre has podido». El gris inclinó la cabeza, como si sopesara sus palabras. Luego dio un paso adelante y lamió la mejilla de Citlali. Una sola vez. Fue una despedida, un agradecimiento y una liberación. Citlali lo abrazó, hundiendo la cara en su pelaje gris. «Gracias», susurró, «por todo, por aceptarme, por enseñarme a vivir, por ser mi familia cuando no tenía a nadie». El gris se quedó quieto un momento más. Luego se apartó y llamó al oscuro y al rojo. Los tres lobos se juntaron, mirando a Citlali, y en ese instante, Santiago vio cómo cambiaba la dinámica. El gris se adelantó un poco, se irguió, levantó la cabeza, ensanchó los hombros. Ya no esperaba órdenes de Citlali. Él mismo tomaba las decisiones. Era el líder. El oscuro y el rojo lo reconocieron. Inclinaron la cabeza ante el gris, mostrando sumisión. La manada había elegido un nuevo líder, un verdadero líder lobo. Citlali se levantó, retrocedió un paso, luego otro, y se colocó al lado de Santiago, tomándole la mano. «Ya no soy vuestra líder», les dijo a los lobos. Y su voz era firme. «Soy vuestra amiga. Siempre os recordaré, os querré, pero mi lugar ahora está aquí, con él, en esta casa». Los lobos la miraron. El gris gimió suavemente, un sonido de despedida. Luego se giró y caminó hacia la puerta. Santiago la abrió. El gris salió primero. Detrás de él, el oscuro. El rojo se detuvo en el umbral. Se giró y miró a Citlali una última vez. En sus ojos amarillos se reflejaba la tristeza, pero también la comprensión. «Ve», susurró Citlali, «ve con ellos. Te recuperarás. Te harás fuerte. Encontrarás a tu loba. Tendrás cachorros. Vivirás una vida larga y buena». El rojo movió la cola. Luego se dio la vuelta y corrió tras la manada, cojeando, pero corriendo. Santiago y Citlali se quedaron en el umbral, observando cómo las tres siluetas grises se alejaban por el claro. En el borde del bosque, el gris se detuvo, se giró y emitió un aullido corto, de despedida, pero no triste, el aullido de un nuevo comienzo. Citlali levantó la mano en un gesto de adiós. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. «Sed felices», susurró, «mis queridos, mis amados, sed felices». Los lobos desaparecieron entre los árboles. La sierra se los tragó. Se habían ido, libres, salvajes, auténticos. Santiago abrazó a Citlali por los hombros. Ella se apretó contra él, sin dejar de mirar el bosque. «¿Hice lo correcto?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Santiago, besándola en la coronilla. «Hiciste lo más difícil y lo más correcto. Los dejaste ir porque los amas.
Eso es amor de verdad. Citlali se giró hacia él, lo abrazó y escondió la cara en su pecho. ¿Y ahora qué? Susurró. No sé cómo ser humana. Pasé tanto tiempo con los lobos. ¿Aprenderás? Sonrió Santiago, levantándole la barbilla. Yo te ayudaré. Estamos juntos. Para siempre, repitió Citlali, y en sus ojos apareció una chispa de esperanza. Es una buena palabra. La mejor, asintió Santiago. Entraron en la cabaña y cerraron la puerta. Afuera, el bosque susurraba. Eterno, indiferente, majestuoso. En algún lugar, corría una manada de lobos bajo el liderazgo de un nuevo jefe. Y en una pequeña y cálida cabaña, dos personas comenzaban su propia historia. Una historia de amor, nacida en la Sierra Salvaje. La historia de una muchacha que fue loba y se convirtió en mujer. La historia de un hombre que huyó de la gente y encontró una familia entre las bestias. Y esto era solo el principio. Los primeros días sin la manada fueron extraños. Citlali se despertaba por las noches, escuchando el silencio, esperando oír la respiración familiar de los lobos junto a la estufa. Pero en la cabaña reinaba la quietud. Solo Santiago dormía en su banco, roncando suavemente, y la leña crepitaba en el fuego moribundo. Se levantaba, se acercaba a la ventana y miraba el bosque. En algún lugar, en la oscuridad entre los árboles, corría su manada, cazando, viviendo su vida salvaje. Sin ella, ¿no puedes dormir? Se oyó la voz somnolienta de Santiago. Citlali se giró. Él estaba sentado en el banco, despeinado, con cara de sueño. Estoy acostumbrada a despertarme por la noche, confesó en voz baja, a comprobar que todo está en su sitio. Los líderes no duermen profundamente, siempre están alerta. Pero ya no eres la líder, le recordó Santiago con suavidad, acercándose a ella. Ahora puedes dormir tranquila. Yo vigilaré tu sueño. Citlali lo miró, y una sonrisa insegura apareció en su rostro. ¿Serás mi líder? No, negó con la cabeza Santiago, abrazándola por los hombros. Seré tu compañero. Tú igual. Nos cuidaremos el uno al otro. Juntos, repitió Citlali, apoyando la cabeza en él. Me gusta esa palabra. Se quedaron junto a la ventana, mirando el bosque nocturno, hasta que Citlali empezó a bostezar. Entonces Santiago la llevó de vuelta a la repisa de la estufa. Seguía durmiendo allí, al calor, aunque él le había ofrecido su banco. Me gusta la estufa, explicó ella. Es alta, cálida, como una roca sobre la guarida. Entonces duerme en la estufa, sonrió Santiago. Pero si quieres dormir a mi lado, siempre eres bienvenida. Citlali se sonrojó. Santiago lo notó incluso en la penumbra. Aún no estaba acostumbrada a la cercanía humana, a las insinuaciones, a la ternura. Tenía que aprender todo eso de nuevo. Con la llegada de mayo, la verdadera primavera comenzó en la sierra. La nieve se derritió por completo, revelando la hierba del año anterior y la tierra negra. Los ríos se desbordaron, llenos de agua de deshielo, rugiendo y burbujeando. El bosque despertó. Los árboles brotaban con un verde tierno. Los pájaros construían nidos. Los animales salían de sus refugios invernales. Santiago trabajaba todos los días en el huerto, cavaba, removía la tierra, preparaba los surcos para plantar. Citlali le ayudaba. Al principio no sabía cómo, pero aprendía rápido. Le sorprendía que se pudiera cultivar comida a partir de semillas. Mi abuelo plantaba papas, recordaba, en cuclillas junto a un surco. Yo le ayudaba cuando era pequeña, pero he olvidado cómo se hace. Ya lo recordarás, la animaba Santiago. La memoria vuelve si le das tiempo. Plantaron papas, zanahorias, cebollas. A Citlali le encantaba trabajar la tierra. Decía que así sentía una conexión con la naturaleza, pero de otra manera. No como un depredador que quita la vida, sino como alguien que la da. Es una casa diferente, explicaba, colocando con cuidado las semillas en el surco. Una casa para el futuro. Plantamos ahora, y en unos meses recogeremos la cosecha. Los lobos no saben hacer eso. Viven al día. Y tú ahora vives para el mañana, sonrió Santiago. Sí, asintió Citlali. Y me gusta. Me da esperanza. Por las noches. Volvían a su vieja tradición, la lectura junto a la estufa. Pero ahora Santiago no solo leía en voz alta. Le enseñaba a Citlali a leer por sí misma. Esta es la letra A, él le mostraba, pasando el dedo por la línea. Suena como triple A. Intenta repetirlo. Citlali repetía, frunciendo el ceño por el esfuerzo.
Le resultaba difícil. Había olvidado mucho de lo que le enseñaron en la casa hogar. Las letras se le confundían. Las palabras no encajaban. Pero no se rendía. Mi mamá me mima. Leía lentamente, sílaba por sílaba. Un libro de lectura infantil que Santiago había encontrado entre las cosas de su abuelo. Lo leí. Santiago. Leí una frase entera. La alegría en su rostro era tan genuina que a Santiago se le encogió el corazón. La abrazó y le besó la coronilla. Muy bien. Eres muy lista. Pronto leerás libros de verdad. Quiero leer Colmillo Blanco yo sola, confesó Citlali. Entero. De principio a fin. Lo leerás. Te lo prometo, aseguró Santiago. Escribir era aún más difícil que leer. Su mano, acostumbrada a empuñar un cuchillo y a poner trampas. Apenas podía sostener un lápiz. Las letras salían torcidas. Desiguales. Citlali se enfadaba consigo misma. Rompía las hojas y volvía a empezar. No te apresures, la calmaba Santiago. Lo conseguirás. Es como rastrear una presa. Se necesita paciencia. Es más fácil rastrear una presa, refunfuñó Citlali, pero continuó trazando las letras con esmero. Poco a poco. Su caligrafía fue mejorando. Después de 2 semanas, ya podía escribir su nombre de forma legible. Una semana más tarde, palabras sencillas, bosque, lobo, casa, Santiago. A su vez, Citlali enseñaba a Santiago a comprender la naturaleza de verdad. Mira, decía, de pie en el borde del claro. ¿Ves cómo está aplastada la hierba? Por aquí pasó un venado. Hace unas 2 horas. Iba despacio, sin prisa, así que no huía de ningún depredador. Santiago miraba las huellas y, poco a poco, empezaba a distinguir detalles que antes no notaba. Y por aquí, Citlali se agachó junto a un árbol. Un oso afiló sus garras. Hace poco. ¿Ves? La corteza todavía está clara. No anda lejos. Mejor que evitemos este lugar. Le enseñó a escuchar el bosque, a distinguir las voces de los pájaros. ¿Qué pájaro grita con alarma, advirtiendo de un peligro? ¿Y cuál simplemente canta de alegría? Le enseñó a predecir el tiempo por las nubes, a encontrar agua por las plantas, a orientarse por el musgo y el sol. Mi abuelo me enseñó esto, decía. Ahora yo te lo enseño a ti. Así se transmite el conocimiento. Santiago absorbía todo lo que ella le contaba y se maravillaba de cuánto desconocía de la sierra en la que había vivido todo un invierno. Él veía el bosque con los ojos de un cazador. Citlali lo veía con los ojos de quien vive en el bosque. Me estás mostrando otro mundo, le confesó un día, mientras estaban sentados a la orilla de un arroyo, observando las truchas en el agua transparente. Pensaba que conocía la naturaleza, pero solo veía la superficie. ¿Y tú me muestras el mundo de los humanos?, respondió Citlali, apretando su mano. Los libros, las palabras, los pensamientos. Había olvidado lo que era ser humana. ¿Me ayudas a recordarlo? Nos complementamos, dijo Santiago. Sí, sonrió Citlali, como las 2 mitades de un todo. Una tarde a finales de mayo, oyeron un aullido, largo, prolongado, con muchas voces. La manada cantaba su canción en algún lugar de las profundidades del bosque. Citlali se quedó inmóvil, escuchando. En su rostro se reflejó toda una gama de sentimientos: anhelo, alegría, tristeza, amor. Son ellos, susurró. Mi manada. Santiago se acercó a ella y la abrazó por los hombros. ¿Quieres ir con ellos? Citlali guardó silencio durante un largo rato, luego negó con la cabeza. No, esa es su canción. Su vida. Ya no soy parte de ella. Pero los extrañas. Sí, admitió. Los extraño. Siempre los extrañaré. Fueron mi familia durante 5 años. Eso no se olvida. Y es normal, dijo Santiago. El amor no desaparece cuando te separas. Simplemente cambia. Se transforma en otra cosa. Citlali escuchó el aullido. Luego, de repente, levantó la cabeza y aulló también. Un sonido claro, prolongado, como el de un lobo. Estaba lleno de anhelo y despedida, pero también de gratitud. El aullido en el bosque cesó. Luego se oyó de nuevo una respuesta corta y entrecortada. Un reconocimiento. Los lobos la habían oído. La entendían. La dejaban ir en paz. Citlali se cayó y apoyó la cabeza en el pecho de Santiago. Me he despedido, susurró. De verdad. No es el final, replicó Santiago, acariciándole el pelo. Es un nuevo comienzo para ellos y para nosotros. Regresaron a la cabaña,
pero no se fueron a dormir. En su lugar, Citlali tomó la cartilla y, a la luz de un candil, comenzó a leer, lenta, tropezando, pero con tenacidad, y Santiago se sentó a su lado, escuchando y corrigiéndola de vez en cuando. Así pasó una hora, luego otra. Afuera, el sol se ocultó y llegó la corta noche de primavera. En algún lugar lejano, la manada volvió a aullar, pero más bajo, se adentraban más en la sierra. En su mundo, Santiago lo llamó Citlali, dejando el libro a un lado. ¿Crees que alguna vez seré una persona de verdad, como los demás? Santiago meditó la respuesta. No lo sé, respondió con sinceridad. Y, francamente, no quiero que seas como los demás. Citlali lo miró sin comprender. Eres especial, le explicó Santiago, tomando sus manos entre las suyas. Eres la única chica en el mundo que ha vivido con lobos y ha seguido siendo humana, que conoce el lenguaje del bosque y el de las personas, que puede ser un puente entre dos mundos. No renuncies a eso. Es tu don. ¿Un don?, repitió Citlali. Pensaba que era una maldición. No ser ni loba ni humana del todo. No, negó Santiago con la cabeza. Es un don. Eres más que un lobo. Más que una persona corriente. Eres Citlali. Única e irrepetible. Citlali lo miraba, y en sus ojos se encendía lentamente la comprensión, la aceptación, quizás por primera vez en muchos años. Empezaba a aceptarse a sí misma tal como era. Entonces seré yo misma, dijo en voz baja, no una loba, no solo una humana, simplemente Citlali. Exacto, sonrió Santiago. La atrajo hacia sí y se besaron largo y tendido, con ternura, sin prisa. Cuando sus labios se separaron, Citlali se acurrucó contra él, se sentó en su regazo y apoyó la cabeza en su hombro. Háblame del futuro, pidió. Somnolienta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vivir, respondió Santiago simplemente, acariciándole la espalda. Cuidaremos el huerto. Te enseñaré a cocinar platos diferentes. No solo carne asada. Tú me enseñarás más sobre la naturaleza. Quizás dentro de un año vayamos al pueblo. Compremos cosas de verdad. Te presentaré a la gente, con cuidado, sin prisas. ¿Y después?, susurró Citlali. ¿Y después? Santiago se quedó pensativo. Después seguiremos viviendo, día a día. Quizás algún día tengamos hijos. Les contaremos sobre los lobos, sobre el invierno que pasamos con la manada, sobre cómo fuiste su líder y luego elegiste otro camino. Hijos, repitió Citlali, como saboreando la palabra. Es extraño. No había pensado en eso. Cachorros. Sí. Hijos. No. No tiene por qué ser así, se apresuró a tranquilizarla Santiago. Solo si tú quieres. Tenemos tiempo para pensarlo. Tiempo, repitió Citlali como un eco. Tenemos tiempo. Bostezó y Santiago sonrió. Es hora de dormir. Mañana hay que quitar las malas hierbas del huerto. Quédate conmigo, pidió Citlali cuando intentó llevarla a la estufa. No quiero dormir sola. Quiero dormir a tu lado. Santiago la acomodó en su ancho banco. Se acostó a su lado y los cubrió a ambos con la manta. Citlali se acurrucó, dándole la espalda. Él la abrazó y ella tomó su mano, apretándola contra su pecho. Buenas noches, susurró Santiago. Buenas noches, respondió Citlali. Yacían en silencio. Afuera, el bosque susurraba. Eterno, infinito, indiferente a los dramas humanos. En algún lugar, corría la manada de lobos bajo el liderazgo del gris, cazando, aullando a la luna, viviendo según sus leyes salvajes. Y en una pequeña y cálida cabaña, perdida en medio de la sierra, se dormían dos personas. Un hombre que huyó de su pasado y encontró un futuro. Una muchacha que fue loba y se convirtió en mujer. Dos almas perdidas que se encontraron en el vasto bosque. Su vínculo con los lobos no se había roto, simplemente había cambiado, transformándose de una vida cotidiana lado a lado en una gratitud silenciosa y cálidos recuerdos. Los lobos eran libres. Citlali era libre, y en esa libertad, cada uno encontró su propio camino. El bosque susurraba tras la ventana. La luna se elevaba sobre los árboles, y en algún lugar lejano, en el límite de lo audible, sonaba un aullido de lobo, de despedida, de bendición, eterno. Una nueva vida apenas comenzaba.